si la verdad no existe, o caso de que exista, es imposible alcanzarla, ni siquiera en parte, ¿no? Acotar algo de ella, pues entonces, ¿para qué discutir? ¿Qué sentido tendría el diálogo racional? A mí me parece que esto es lo peor del relativismo. O sea que hace perder todo significado al diálogo racional y por tanto desactiva completamente la razón discursiva, porque la razón humana se desarrolla discurriendo y discutiendo, es decir, contrastando unas razones con otras y tratando de medir su valor de verdad. Claro. Ahora, si la verdad es completamente infranqueable para la razón humana, pues entonces, ¿qué sentido puede tener discutir? Pero claro, fíjense ustedes, y creo que este es el problema también ya más cultural incluso que filosófico que tiene el relativismo, que en ese supuesto, el supuesto de que cancelemos la racionalidad discursiva, pues en el fondo, cuando se dan conflictos de intereses entre nosotros, pues ¿quién es el que se lleva el gato al agua, como podríamos decir? Pues no el que dispone de mejores razones, de argumentos más sofisticados o más pensados. No, se llevará el gato al agua el que grita más, el que, no sé, el que insulta mejor, el que se pone más maquillaje retórico, ¿no? El que sabe usar mejores sanbenitos o ponerse etiquetas retóricamente más monas o más presentables, o el que sabe fundamentalmente taparle la boca al incauto adversario a base de insultarle o de decirle, bueno, pues, o sea, quitarle toda autoridad para abrir la boca. Lamentablemente este espectáculo estamos muy acostumbrados a verlo en el llamado espacio público, o en lo que muchos llaman opinión pública, en el mundo del periodismo, en el mundo de la política, en el mundo de los discursos, más o menos en el espacio público. Y esto yo creo que es una referencia muy negativa, también desde el punto de vista educativo, porque claro, hay mucha gente que acaba pensando, primero, que discutir es una cosa mala, porque en el fondo supone enfrentarse, malquistarse con alguien. Y por tanto, que la única manera de llevarse bien, pues es que todos pensemos lo mismo. Y entonces así no hay discusión. Esto realmente a mí me parece descerebrado, pero comprendo que es un planteamiento que poco a poco se va abriendo camino, porque hay mucha gente que, claro, que piensa que en el fondo discutir no es bueno. O sea que es mejor no discutir, vaya. A no ser que discutamos de fútbol, ¿no? O sobre el tiempo. ¿eh? Ese tipo de comentarios, ¿verdad? Pues que uno puede ocasionalmente expresar o incluso contrastar, ¿verdad? Pues con el vecino cuando uno se encuentra con él en el ascensor, bueno, pues hace mal tiempo. No, no, pues yo pienso que no, que hace buen tiempo, que ahora es momento de que llueva, de que nieve, tal. Pues por eso estamos en invierno, tal. No, pues yo creo que no. Pues bueno, pues a lo mejor discusiones de ese tipo triviales, pues evidentemente a nadie le llevan a pensar que nos malquisten, ¿no? Que nos lleven a enfrentarnos, a enemistarnos entre nosotros. Pero claro, si pasamos a discusiones serias, discusiones de cierto alcance humano, de relieve antropológico, ético, filosófico, científico, pues entonces ya mejor no discutir. Bueno, pues en ese caso nunca, digamos,
habría habido el desarrollo cultural que en todos esos ámbitos del saber y del quehacer humano pues se han podido desarrollar con sus más y sus menos, pues gracias a que ha habido sobre ello discusión seria. O sea, razones evidentemente distintas, pero que se contrastan unas con otras con la pretensión, oiga usted, de ponerlas en la balanza unas y otras y ver cuáles pesan más, cuáles tienen más peso argumental. Esto es lo que tratamos de hacer cuando discutimos en serio, cosa que evidentemente alguna vez puede acabar a gorrazos, pero que todos tenemos experiencia de que la inmensa mayoría de las veces es algo que hacemos con mucho fruto, con mucho rendimiento, es decir, aprendemos mucho de las discusiones interesantes y por supuesto es algo que generalmente intentamos hacer con nuestros amigos, o sea, con personas no solo a las que respetamos, sino a las que apreciamos. Esto lo señala de forma muy elocuente Aristóteles en la política. Y creo que tiene mucha razón. Para Aristóteles, lo esencial de la política es sobre todo la discusión racional. Es evidente que en política habrá que hacer otras cosas además de discutir, ¿no? Pero desde luego hay una absolutamente esencial que hay que hacer, que es discutir en serio sobre las cosas que nos afectan a todos, ¿no? Nos afectan como personas, como ciudadanos, como miembros de la polis, de la ciudad, ¿no? Asuntos, como decían los latinos, de re pública, o sea, sobre la cosa pública, los asuntos que nos afectan a todos. Bueno, pues evidentemente todo el desarrollo de la civilización humana y todo el desarrollo de la cultura humana, en muy buena medida, ha sido posible gracias a la discusión amistosa, a la discusión racional, a la discusión en la que dejamos aparte las garras, los garrotes o los fusiles y procuramos confrontarnos, pero con razones. Razones bien armadas, lógicamente, y bueno, esto ya es un timbre, por decirlo así, de civilización mucho más alto, más exigente, más desarrollado, también retóricamente bien presentadas. Es decir, razones convincentes. En primer lugar, que nos convencen a nosotros, a quienes las exponemos, obviamente. Por tanto, no razones engañosas o manipuladoras. Pero luego también razones que tratamos de que convenzan, de que persuadan a otros. Esa es la diferencia entre la política y la barbarie. Esa es la diferencia, dice Aristóteles, entre la polis y la grey animal. Entre una comunidad humana y un rebaño de ovejas o de cabras o de elefantes. A las cabras o las ovejas se las conduce con un bastón, a bastonazos, o con una fusta, o con un perro pastor, ¿verdad? Pues que les ladra, y si hay alguna que se desmanda, pues va y le muerde, eh, pues para que no se desmande. Lo propio de una comunidad auténticamente humana, dice Aristóteles, de una coinonía, de una polis, es que se gobierna con la palabra, no con la fusta, con la palabra convincente. Y lo propio de una comunidad política es que tiene su sede fundamental, su seno, en un lugar donde se discute, en un parlamento. Los parlamentos democráticos pues tratan de emular el ejemplo de lo que fue
en la Atenas de su mejor momento histórico, el Ágora o el Foro en Roma, ¿no? Es decir, la plaza pública donde se reunían los ciudadanos justamente para eso, para discutir de república, para discutir sobre los asuntos que nos afectan a todos. Bueno, pues la discusión es una cosa muy interesante, pero la discusión solamente tiene sentido, repito, como una praxis en la que cooperamos quienes intervenimos en ella, fundamentalmente bajo el supuesto de que buscamos la verdad o la verdadera solución o la verdadera respuesta a una pregunta o la solución a un problema. Repito que si no hay verdad o verdaderas soluciones que podamos buscar, pues poco sentido tiene buscarlas y por lo tanto poco sentido tiene la discusión. Pero claro, entonces, en ese supuesto, ya digo, quien acaba llevándose el gato al agua, pues no es el que dispone de mejores razones, sino el que grita más o el que saca la fusta, la pistola o la porra y dice, aquí mando yo o aquí estoy yo, que me han votado más o tengo más dinero, tengo los cañones. Claro, entonces empezamos a tener problemas, ¿no? Creo que este es el fondo de, eh, o sea, el significado de fondo que tiene una expresión un poquito paradójica que acuñó hace ya años un señor llamado Joseph Ratzinger, que probablemente a los católicos les sonará porque fue el Papa católico anterior al que ahora mismo es el Papa, ¿no? Bueno, es un señor ya muy mayor, pero que continúa vivo, llamado Papa Emérito. Bueno, es un alemán verdaderamente inteligentísimo, un gran teólogo y también gran filósofo, por lo menos a mí me lo parece. Bueno, pues este señor acuñó una expresión que ya digo, en su momento, la primera vez que la oímos, o por lo menos que la oí yo, pues pudo sorprendernos un poco, ¿no? Pudo resultar algo paradójica, que es esta, digamos, la dictadura del relativismo. Dictadura del relativismo. Claro, es un poco paradójica esa expresión porque claro, pone de relieve algo que de entrada no nos encaja muy bien. O sea, en el imaginario colectivo y dominante, para mucha gente, y sobre todo para gente más o menos culta, pues está muy asociado el relativismo, la actitud relativista, es decir, la actitud de quien ignora o desprecia la verdad, pues con la actitud más o menos tolerante, democrática, pluralista, de quien está efectivamente dispuesto a dialogar. O sea, todo el que está dispuesto a entrar en un diálogo, una discusión, es alguien que en cierto modo tiene que relativizar su propio punto de vista para poderlo hacer convergente con otros puntos alternativos, ¿no? Otras opiniones diversas a la suya. Evidentemente esto dentro de un orden pues resulta lógico. Y es lo que hacemos cuando discutimos en serio. Obviamente vamos a exponer nuestro punto de vista, pero también en el sentido de eh, eh, confrontarlo con otros alternativos o contrarios incluso, y por tanto exponiéndolo también al riesgo de que haya otros puntos de vista mejor acreditados que el nuestro, mejor contrastados. Bueno, muy bien. Pero claro, cuando eso se convierte en una actitud relativista, es decir, en el fondo, la actitud que ya hemos, bueno, que yo denuncié el otro día, que piensa que
no hay verdades, sino única y exclusivamente puntos de vista, es decir, pretensiones de verdad, que luego vaya usted a saber si se cumplen o no se cumplen, y que generalmente no se cumplen nunca, pues entonces tenemos un problema. Tenemos realmente un problema. Eh, claro, digamos, la consecuencia que resulta lógico inducir a partir de la premisa de que no existe la verdad, o bueno, en caso de que exista, pues es imposible alcanzar ninguna certeza sobre ella, pues en el fondo eso conduce, ya digo, lógicamente, pues a pensar que el fuerte es el que tiene la razón. O sea, conduce a afirmar no tanto la fuerza de la razón, sino la razón del más fuerte, podríamos decirlo así. Conduce en el fondo a la tesis de Nietzsche. Nietzsche decía que el superhombre, es decir, el más fuerte, ese es el que tiene la razón. El superhombre no tiene por qué aducir razones, no tiene por qué explicarse, no tiene por qué dar razón de su postura. Simplemente el hecho de que la impone porque grita más o porque es más fuerte, eso ya es lo que le da la razón. Eso es lo que demuestra que tiene razón. El que vence, el que demuestra su superioridad, pero no, insisto, la superior calidad de sus argumentos, no, sino sencillamente el que es más fuerte, el que vence, tiene la razón. Esto, eh, esto es un planteamiento tremendamente violento en el fondo, aunque a veces pueda, insisto, disfrazarse, pues, incluso de lo contrario, ¿no? O sea, que haya personas que todo eso puedan cargarlo detrás de actitudes supuestamente dialogantes, democráticas, tolerantes, etcétera. Si en el fondo una persona es relativista, pues toda esa actitud más o menos abierta al diálogo será una pose muy hipócrita, porque en el fondo lo que pensará es que, bueno, vale, yo hago como que te escucho, pero me entra por un oído y me sale por otro. O a lo mejor tomo nota de tus reclamaciones, tal, muy bien, te escucho, vienes aquí al ministerio, no sé, al Palacio de la Moncloa o a donde sea, y yo tomo nota de tus reivindicaciones y tal, pero según sales por la puerta, pues las echo al cesto y luego se aplica la ley del embudo, que es lo único que realmente vale, oye usted. El hecho de que aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que manda, porque yo tengo más votos, porque tengo más dineros o porque tengo más altavoces mediáticos o lo que sea, ¿no? Ya digo, esto en el fondo es darle la razón a Nietzsche cuando dice aquello de que el fuerte es el que tiene la razón. Esto a mí me parece que en el fondo es una actitud tremendamente cínica, insisto, aunque pueda revestirse con disfraces mucho más presentables y aseados, pero en el fondo es una actitud tremendamente cínica y es una actitud que tiene hoy día una presencia
cultural muy importante y que acaba estructurando una atmósfera social que también afecta mucho a nuestra propia tarea como educadores. Esto es un poco lo que trato de mostrar en esa clase que he grabado en vídeo y que les he puesto en el aviso ese, ¿no? O sea, nosotros tenemos un reto difícil. Nosotros tenemos que educar en un ambiente deseducativo, porque está tremendamente influido por esta, digamos, esta actitud profundamente cínica. Es decir, ese cinismo ambiental lleva por presión osmótica o accede, digamos, a las meninges de mucha gente y de mucha gente que, bueno, que somos nosotros y que también son los alumnos que ustedes van a tener, ¿no? A través de muchísimos canales. Para cualquier persona que abra la televisión, que abra el internet, que abra un programa de radio, un debate público del tipo que sea, no digamos nada si es una discusión parlamentaria, o incluso que abra un libro o vaya pues, a una clase en la universidad. Yo no sé si las clases que yo doy son vamos, yo la verdad es que intento, no sé, por lo menos ofrecerles la ocasión de que caigan ustedes en la cuenta de algunas cosas que no se dicen mucho y que sin embargo me parece que es muy importante decirlas y pensarlas. Evidentemente para que cada uno se forme su opinión y su criterio y luego pues actúe en consecuencia con lo que a él le convence. Por supuesto, como no puede ser de otro modo, ¿no? Pero me parece que es muy importante eh, eh, ayudar a las personas y ustedes cuando les toque ayudar a sus alumnos a que tengan la lucidez. Este es el gran tema de este curso, ¿no? La lucidez, la luz intelectual, para pararse a reflexionar un poquito sobre ciertas cosas que lamentablemente en este mundo tan apresurado y tan, no sé, tan alarmado por tantas alarmas biológicas, climáticas, esperemos que no lleguen alarmas sísmicas, nos venga encima un maremoto, un terremoto, un apocalipsis. Bueno, ya tenemos unos cuantos encima, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la cosa podía ponerse peor. En cualquier caso, eh, puede que vivamos rodeados de tantas situaciones alarmantes que nos parezca, no sé, un lujo que no podemos permitirnos el pararnos a pensar, el hacer el esfuerzo intelectual por retenerle la atención a un argumento y calibrar, oiga usted, su peso lógico y calibrar lo que en un argumento hay de brillo exterior, es decir, de fuerza más o menos persuasiva, y lo que hay de luz interior, lo que hay, por decirlo así, de verdad profunda. Pues claro, estas cosas siempre han sido muy necesarias y siempre han formado parte, digamos, de la parte más sustantiva de nuestro trabajo, del trabajo de los maestros, de los docentes, ¿no? Pero lo que les digo es que hoy en día esto, que siempre ha sido difícil, es un poco más difícil, porque hay un ambiente muy contrario a la verdad. Y especialmente en los, no sé, en los espacios así más supuestamente cultos o cultivados, incluso los espacios académicos, ¿no? Hay mucha gente culta que piensa que la verdad no es una cosa tan buena.
que en el fondo la verdad es la gran excusa de los violentos para hacer el bárbaro. Eso es un mantra que se repite constantemente. A la luz de la reflexión que yo modestamente les propongo aquí, e incluso de la reflexión que yo he hecho a partir de la famosa frase de Ratzinger, esta de la dictadura del relativismo, lo que les estoy proponiendo es justo lo contrario. No, mire usted, precisamente la verdad es importantísima. También porque cuando discutimos en serio, es decir, cuando buscamos seriamente la verdad, pues sustituimos las armas, los bofetones, los insultos y los gritos por razones. O, si quieren ustedes dicho, a la inversa, ¿no? En el fondo, la violencia es la forma prototípica de la irracionalidad. La violencia es a donde llegamos cuando cancelamos las razones, cuando cancelamos el razonamiento. Y hay mucha gente que piensa así en nuestro entorno. Seguramente ustedes conocerán más de uno y a lo mejor ustedes mismos piensan que, oye usted, en último término, la razón más contundente, es decir, la razón que se acaba imponiendo, son los gritos, o los votos, o los muertos que ponemos encima de la mesa de negociación. O, oye usted, quien saca la pistola y la pone sobre el tapete y acaba diciendo, aquí se hace esto porque lo digo yo. Eso sí que es un argumento contundente. Algún cínico sería todavía capaz de decir algo así, ¿no? No, pues eso es un poco lo que decía Nietzsche. Yo no estoy acusando a Nietzsche de ninguna manera de ser un cínico, ¿eh? Lejos de mí. Por otro lado, tengo que reconocer que Nietzsche, por algunos motivos, me resulta muy atractivo. Tengo que reconocérselo a ustedes paladinamente. Es una lectura, no sé, que me resulta muy sugestiva. Aunque, para ser francos, tengo que reconocerles a ustedes honestamente que la razón fundamental por la que me resulta muy sugestiva la lectura de Nietzsche es que Nietzsche es muy claro en lo que dice. O sea, no es nada ambiguo. Y yo tengo que reconocerles a ustedes que estoy hasta el pelo de ambigüedades. O sea, que a mí, no sé si esto es un defecto de mi profesión de filósofo, no lo sé. Pero desde luego les puedo asegurar que estoy muy harto de discursitos que quieren quedar bien con todo el mundo. De cosas que yo muchas veces tengo que leer, ¿verdad? Bueno, de colegas míos o de otros pensadores y tal, que en el fondo quieren decir cosas que a todos gusten. Pero claro, para decir cosas que a todos gusten, lo que hace falta es, en último término, no decir nada concreto. Quedarse, ¿verdad? Pues en generalidades o en monadas, o sencillamente aludir de forma casi, no sé, ritual, ¿verdad? Pues a mantras políticamente correctitos en los que evidentemente nadie está en desacuerdo. Pues hay que ser buenos, hay que ser tolerantes, hay que ser democráticos, hay que ser partidarios de los valores, hay que ser inclusivos, que es una palabra que tiene muchísimo éxito en el gremio pedagógico, o cositas de esas que en el fondo, a base de decirlo todo o casi todo, no dicen nada o casi nada en concreto. Pero claro, si tú quieres decir algo en concreto, tienes que decirlo de forma aguda y contundente. Y por supuesto que no vas a convencer a todo el mundo. Es que no se trata de eso. Es que se trata de que digas lo que piensas y que pienses lo que dices. Es decir, que lo argumentes
Y evidentemente, si eso lo confrontas con otros pensamientos y otros argumentos distintos, pues tanto mejor. Eso es una riqueza humana, una riqueza cultural, y eso es lo que hace posible la amistad, y eso es lo que decía Aristóteles, hace posible la polis humana. O sea, la convivencia humana es un acontecimiento significativo. No es simplemente el hecho físico de que estamos unos junto a otros, como un rebaño de ovejas que pacen todas en el mismo campo. No, lo que constituye la comunidad humana, la comunidad política, es decir, la comunidad de ciudadanos como algo singularmente distinto a un rebaño de cabras, es que tenemos cosas en común por las que nos interesamos y sobre las que discutimos. Y ese es el conectivo esencial entre los seres humanos. Una discusión significativa. Aristóteles en griego a eso le llama logos semánticos, o sea, palabra significativa. Pero para que una palabra, una argumentación, una razón, diga algo, hace falta que no lo diga todo, no, hace falta que diga algo. Y además que ese algo signifique algo concreto. No todo o casi todo, lo bueno, lo bonito, lo bello, lo barato, lo inclusivo, lo democrático, lo tolerante y lo mono. Bueno, pues ese es el mérito que yo le reconozco a Nietzsche, que Nietzsche es un tipo muy nítido, muy claro, muy diáfano, muy bestia a veces, o sea, dice las cosas tan claras que a veces, joder, pues, arañan. Pero yo sinceramente se lo agradezco, porque es que estoy hasta el pelo de ambigüedades. Bueno, una de las cosas, yo tengo que reconocer que no soy muy nietzscheano, y muchas de las cosas que dice Nietzsche no me convencen. Pero tengo que reconocer, además de esto que acabo de mencionar, que Nietzsche es muy coherente a la hora de extraer algunas conclusiones de ciertas premisas que él mantiene y yo no. Ahora, entiendo perfectamente que partiendo de los supuestos de los que él parte, efectivamente llegue con coherencia a las conclusiones a las que llega. Nietzsche tampoco es un genio de la argumentación racional. ¿eh? Nietzsche no es un tipo muy amigo de dar razones. Antes he mencionado toda la idea del superhombre, ¿verdad?, que es suya, y el superhombre, como él dice, es precisamente quien no necesita dar razones, o sea, aquel cuya fuerza superior ya le da la razón. Pero bueno, las pocas veces que Nietzsche intenta armar un argumento, pues a veces tengo que reconocer que me parece coherente, o sea, que me parece consistente. Es decir, que la conclusión a la que llega efectivamente está legitimada a partir de las premisas de las que parte. Y en concreto él hace una reflexión que a mí me parece sumamente sugestiva y es lo que yo quería proponerles aquí muy brevemente. En el vídeo este que les he puesto lo explico con un poquito más de amplitud, ¿no? Pero yo se lo diría de una forma muy resumida, ¿no? Vamos a ver. Nosotros hemos estado hablando últimamente de dos actitudes que, bueno, por las razones que yo he aducido, yo desde luego no comparto, me parece que son falsas, profundamente falsas, y además, en cierto modo, nefastas.
no falsas por ser nefastas, sino más bien al contrario, nefastas por ser falsas, que son el escepticismo y el relativismo. Y justamente lo que yo propongo es lo contrario de lo que dicen los escépticos y los relativistas. Es decir, que la verdad existe y que podemos acotar algo de ella, que podemos alcanzar algo de ella. Y eso significa entender. Y ciertamente no podemos entenderlo todo y podemos captar toda la verdad de todo, pero algo de las cosas sí que podemos conocer con verdad. Y creo que eso es lo que hace falta, primero, como base, como condición fundamental de la discusión racional y, en segundo término, también lo he señalado ampliamente, creo que es el supuesto fundamental de toda nuestra tarea como educadores. Nosotros no podemos transmitir educativamente nada si no es desde la convicción, evidentemente no escéptica ni relativista, de que eso que tratamos de transmitir merece ser transmitido, porque es verdad o porque es bueno. Y además intentamos estar en condiciones de dar razón de por qué entendemos que es verdad y que es bueno. Y nosotros como maestros, como docentes, tenemos que ser personas muy amigas de la razón, de dar razones, de explicar, de tratar de aclarar racionalmente el qué y el porqué de las cosas que proponemos. Evidentemente eso está en el genoma de nuestra profesión. Creo que debería estar en el genoma de cualquier profesión intelectual y por supuesto también en el de la actividad de los comunicadores, de los periodistas, de los políticos, de todos los que están en el llamado espacio público, de una forma u otra, quizás de una forma distinta a la forma que se espera de nosotros, pero evidentemente la verdad es algo que tiene una importancia humana absolutamente fundamental. Creo que la verdad es el principal bien de la inteligencia. Y si el hombre es un ser racional, es decir, un ser con capacidad de entender, pues creo que la verdad es una cosa buenísima. No se puede vivir humanamente sin verdad. En todo caso, se puede malvivir. Pero yo creo que, no sé, bien, todo esto es lo que a mí me parece que justifica el hacer entrar en el discurso de esta materia, en una teoría de la educación, pues todo este tema del conocimiento, del entendimiento y de la verdad, que es el valor fundamental de esas dos, de esa operación, el conocer intelectual, ¿no? Bueno, eh, pues Nietzsche dice una cosa muy curiosa, y es que el concepto de verdad, en el fondo, es lo mismo que el concepto de Dios. Nietzsche, como saben ustedes, no es ningún padre de la Iglesia. Es probablemente uno de los filósofos, de los pensadores más ateos que ha conocido la edad moderna o contemporánea, ¿no? Y sin embargo, él reconoce esto y lo dice paladinamente, vamos, sin ningún tipo de ambigüedad. Es decir, él dice en un escrito suyo que se llama El origen de la tragedia, él, él dice algo parecido a esto, ¿no? Nosotros que somos librepensadores, o sea, gente todavía más o menos que vive de la ilusión, del mito ilustrado, ¿no? El mito de la luz, de la razón, el mito que iluminó, ¿verdad? Pues todo el movimiento de la ilustración en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, Nietzsche es posterior, Nietzsche vive en el siglo XIX, él muere propiamente en 1900, ¿no? Pero en cierto modo todavía está como en el rebufo, en la senda de todo aquella ilusión de los iluministas, ¿no? De los que pensaban sustituir el oscurantismo medieval pues, por las luces de la razón. Bueno, pues él dice, pues en el fondo eso, ese mito de la
luz de la razón, mito ilustrado. Es el mismo mito, es la misma luz, la misma antorcha que iluminaba a Platón y a los platónicos, dice él. Y es la misma luz que ilumina a los cristianos. En el fondo, es la convicción de que algo es verdad. Y él dice, bueno, lo que nos queda todavía para terminar de dar muerte a Dios, que es uno de los grandes temas de la reflexión de Nietzsche, ¿no? La muerte de Dios, es que aún creemos en la gramática, dice él. O sea, lo que todavía nos impide terminar de aniquilar a Dios en nuestra vida y en nuestra mente es que aún creemos que pueda decirse algo con sentido, él dice. O sea, que creemos en la gramática. En el fondo, que creemos que algo es verdad o que algo puede tener sentido. Una vez que hayamos dado muerte a Dios, ya no tendrá sentido preguntarse por la verdad. La única pregunta con sentido, dice Nietzsche, es ¿con qué mentiras podemos vivir mejor? Y ciertamente esto es profético. Quizá no lo dicen con tanta claridad, porque hoy en día la moda es la ambigüedad. Quizá hoy en día no se dice esto con tanta nitidez como lo dijo Nietzsche, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa así. En el fondo, oiga usted, el día que acabemos con Dios, pues en el fondo la cuestión de la verdad la habremos superado completamente. O sea, para Nietzsche, la suerte de la idea de verdad está esencialmente ligada a la suerte que corra la idea de Dios, porque en el fondo significan lo mismo. En un librito que tiene un título muy extraño, que no es el más conocido de Nietzsche, pero yo creo que es de los más emblemáticos, un librito pequeño, pero interesantísimo y desde luego totalmente profético, un libro que a mí me parece que es necesario leer para aclararse con el mundo que estamos viviendo culturalmente ahora nosotros. Y en ese sentido creo que es profético. Pues el título de ese libro es, te digo, muy raro, pero dice sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Bueno, pues una de las primeras cosas que dice en ese librito, Nietzsche, es esto. Lo cito de memoria, pero la idea sí que es literal. La verdad, o lo que nosotros llamamos verdad, en el fondo no es más que un conjunto de mentiras que repetimos tantas veces que nos las acabamos creyendo. Eso dice Nietzsche. Yo, sinceramente, no me he encontrado con una postura más cínica en toda la historia del pensamiento que expresa esa frase. Repito que yo no estoy ni mucho menos acusando a Nietzsche de nada, entre otras cosas porque no tuve el gusto de conocerle, ni me he podido tomar un café con él, ni fumarme un puro, que es como se puede realmente discutir sobre cosas serias, con un café y un puro. Pues no he tenido la suerte de fumarme un puro con Nietzsche y por tanto no puedo acusarle de nada. Es más, ya digo que más bien mi querencia es a apreciarle. O sea, me hubiera gustado mucho conocerle, porque creo que es un tipo interesantísimo. Por lo menos una conversación con Nietzsche, yo daría un dedo por haberla podido tener, ¿no? Y por tanto, dado que no le conozco, no puedo acusarle de nada. No hablo de Nietzsche, hablo de la frase de Nietzsche. Desde luego esa frase es la expresión del cinismo más arquetípico que yo me he encontrado.
En el fondo la verdad no es nada más que lo que nos apañamos nosotros, entre nosotros, contándonoslo y repitiéndolo tantas veces. Bueno, pues que nos lo acabamos creyendo. Esto es lo que mucha gente hoy en día llama posverdad, que es un palabra horrísono que acuñó la Universidad de Oxford hace 4 años, incorporándola en una de las últimas entradas de su famoso diccionario. El diccionario que, bueno, más o menos como hace la Real Academia Española con el castellano, bueno, pues va publicando nuevas ediciones del diccionario famoso de la Real Academia, en la que aparecen, digamos, como validadas pues, por el uso, pues a lo mejor nuevos términos, que yo qué sé, pues que el uso va incorporando al lenguaje. Evidentemente en una lengua viva esos fenómenos son muy frecuentes. Ese es también el interés, por lo menos para mí, que tienen las lenguas muertas y las lenguas que ya no se usan, latín y el griego, por ejemplo, que hoy en día tú puedes leer, si sabes latín o griego, pues un texto antiguo y saber exactamente qué es lo que quería decir y lo que dijo el que lo escribió. Mientras, claro, en las lenguas vivas, evidentemente a veces las palabras con el uso experimentan un desgaste, incluso una transformación semántica muy curiosa. Bueno, pues una de las últimas incorporaciones que ha hecho el Oxford Dictionary, o como se diga eso en yankee, es este palabra, que me parece que los yankees le llaman así, post-truth, posverdad. Bueno, pues más o menos eso vendría a recoger o a evocar esta idea de Nietzsche, ¿no? En el fondo, la verdad es algo que nos apañamos entre nosotros. La verdad es lo que decimos que es, cuando efectivamente lo decimos muchas veces y nos lo acabamos creyendo. Es como el resultado de un mecanismo psicológico de autosugestión colectiva. Lo que, no sé, lo que acabamos pensando sencillamente porque es una mentira que repetimos tantas veces que la convertimos en verdad. Bueno, entonces, a la hora de la discusión racional o a la hora del discurso público, etcétera, pues mucho más que los argumentos racionales, pues tiene que ver, pues yo qué sé, los ecos semánticos más o menos peyorativos o no tan peyorativos que están asociados, pero mucho más digamos, en el nivel de lo afectivo que de lo racional, pues a ciertas palabras monas, ciertas palabras que son talismanes lingüísticos, no sé, como recursos retóricos, que queda bien decir y repetir varias veces. ¿No? Pues si uno se pone la etiqueta de que uno es progresista, tolerante, democrático, partidario de los valores, inclusivo y no discriminador, pues efectivamente eh, si uno es capaz de exhibir todas esas etiquetas eficazmente, pues uno ya tiene la razón. O sea, ya evidentemente no tiene que dar razones de nada, porque claramente todo lo que diga es sumamente razonable si lo dice con todas esas etiquetas detrás o con las pancartas correspondientes, exhibiéndolas. ¿No? Yo soy muy tolerante, muy esto. Bueno, pues en el fondo eso es lo que pensaba Nietzsche. Bueno, insisto, no sé lo que pensaba, pero eso es lo que dice. No sé si es lo que quiso decir, pero desde luego es lo que dice. Y yo en principio tengo que presuponer también la buena voluntad de que la gente dice lo que quiere decir. Bueno, pues ya digo, a pesar de que esto me raspe, porque me raspa por todos lados, tengo que reconocer que es perfectamente coherente con lo que dice Nietzsche y concretamente con su postura atea.
Y estoy completamente convencido de que Nietzsche saca la conclusión de las premisas que admite. Bien, tengo que reconocer que por razones filosóficas, no religiosas, yo saco la conclusión contraria porque parto de otras premisas. Es decir, yo lo que he intentado mostrar en este curso es que, dado que se puede decir algo con sentido, es decir, dado que existe algo así como eso que llamaba Aristóteles, logos semánticos, o sea, palabras significativas, efectivamente Dios existe. Dado que, o si quieren ustedes al revés, me da igual. Dado que Dios existe, existe la verdad. Es decir, no todos son sencillamente perspectivas humanas relativas. Evidentemente también las hay. Pero además de las perspectivas humanas, también es posible pretender decir algo que es verdad sin más. No simplemente que es verdad para mí. Bueno, pues esto tiene como supuesto fundamental la afirmación de Dios, en mi caso. Y ya digo, en el fondo esto que les digo no es nada más que darle la vuelta al argumento de Nietzsche, que yo creo que con gran perspicacia percibió eso, que los conceptos de verdad y de Dios están ligados, no simplemente de forma fáctica o casual, digamos, por una suerte pareja o parecida que han corrido en la historia del pensamiento o incluso en la biografía personal de mucha gente. Todos sabemos, a lo mejor es la postura de muchos de ustedes, no lo sé. Bueno, pues quien, por las razones que sea, prescinde de Dios en su vida o en su pensamiento o no sé qué, pues acaba en posturas relativistas o escépticas antes que después, ¿no? Y eso, insisto, además de ser una situación biográfica, bueno, pues conocida por todos, también es algo que se constata en la historia del pensamiento filosófico. O sea, las posturas ateas o agnósticas que en la historia del pensamiento moderno se han dado muy variadas, pues efectivamente todas ellas, o casi, vamos, sin excepción, esto sí que lo he constatado yo personalmente, ¿no? Pues han acabado en posturas relativistas y escépticas que, insisto, evidentemente se pueden exponer, pero yo creo que tienen las dificultades teóricas y prácticas, filosóficas, culturales y educativas que he tratado de exponer en estas últimas clases.